Hola, muy buenas avecillas, bienvenidas, ¿cómo estáis? Bueno, ya empezamos el fin de semana, estamos a sábado y os recuerdo que si de aquí a la 1 y algo, 1 y media, no, nada me lo impide, la idea es hacer un directito, ¿vale? Así que allí os esperaré si os apetece. Pero bueno, hasta la 1 y media os voy contando cosas. Mirad el titular de Hola, finalizada la fase de instrucción. Cuidado, el titular de Hola es Antonio Tejado acusado. Repito, acusado de ser el autor intelectual del violento asalto a la casa de su tía María del Monte. Pues como os decía, parece ser ha terminado ya la fase de instrucción, la investigación ya se habría dado y este es el resultado. Antonio Tejado resulta acusado finalmente de ser el autor, como os digo, intelectual del violento. Autor intelectual, es decir, no estaba in situ, pero sí en la organización, se sobreentiende. Dice que el juez lo va a procesar por robo con violencia, por detención ilegal, por organización criminal y por lesiones. Ahí es nada. Cuidado porque el asalto a la vivienda de la cantante María del Monte y su mujer Inmaculada tuvo lugar en la madrugada del 25 de agosto de hace ya 2 añitos, del 2023. Bueno, pues al final se procesan a 11 personas, como os digo, entre ellas su sobrino, el sobrino de la cantante, Antonio Tejado. Tejado, como os digo, no habría estado in situ, pero sí en la organización, se sobreentiende del tema, ¿no? Bueno, pues al final esto es lo que estaría ocurriendo y son malas noticias para Antonio Tejado, por supuestísimo, pero claro, también son muy malas para María del Monte, porque al susto, al disgusto y al robo hay que añadirle que podría proceder siempre, supuestamente, hasta que no haya una sentencia, cuidado, que podría venir de alguien de su familia. Ya te implica emocionalmente y si bien el disgusto es grande y el susto es enorme porque parece ser que fue un momento muy duro y con unos, ¿qué diría yo? Con unos... con reacciones muy duras, ¿eh? Ahora entraremos un poquito en el tema, pero fue algo fuerte, ¿eh? Al final, Antonio Tejado, lo que viene a decir el artículo es que habría proporcionado a los asaltantes, a los que sí que estuvieron allí en casa de Inmaculada y de María del Monte, él sería quien les habría proporcionado la información, pues además clave, la que se necesita para hacer las cosas con el menor, ¿cómo diría?, el menor peligro posible para que pueda perpetrarse el atraco de la mejor manera posible y sin malos resultados para ellos, claro. Claro, cuando tú vas a hacer algo así, si tienes datos de dentro, pues estás jugando con una baza a favor. Al final lo que señala el auto es que facilitó la posibilidad de entrar en el inmueble por una puerta de atrás y además sin forzarla en exceso. ¿Qué pasa? Que entonces, si saben por dónde entrar para llamar menos la atención o para que sea menos notorio, pues eso es un punto más para que sea un atraco con éxito. Al final, lo que también dice es que habría avisado a la banda justo cuando María del Monte no se encontraba en casa, pues bueno, pues para poder llevar a cabo el atraco, ¿no? Os recuerdo que el atraco tuvo lugar, fueron joyas valoradas en 181.000 euros y más de 14.000 euros en efectivo. Ese sería el botín que se llevaron los atracadores, 181.000 en joyas y 14.500 aproximadamente es lo que había en efectivo y es lo que se llevaron. Como os digo, hay mucha gente implicada, todos ellos me imagino que serán procesados y los delitos son muy graves, son 4 delitos graves: robo con violencia e intimidación, lo que os decía fue un momento duro y crítico; pertenencia a organización criminal, ahí es nada, solo la palabra ya da miedo; detención ilegal y lesiones. Esas penas, por si no lo sabéis, pueden superar los 5 años de prisión. Así que, como os decía antes, la cosa no es ninguna broma. Primero para las dos víctimas del robo, por supuesto. Luego para María del Monte, porque implica algo emocional. Y luego para esta gente amiga de lo ajeno, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Así que veremos qué dice finalmente la sentencia. Habrá, me imagino, un juicio donde se presentarán pruebas de cada parte y veremos qué pasa. Pero vuelvo a repetirlo, aquí al final, aparte del botín, sobre todo es el susto, porque según cuenta el artículo y según se supo en su momento, el atraco fue duro, Al final, Inmaculada presentaba
hematomas en las muñecas, me imagino que habría pues eso, ¿cómo diría? Forcejeo de alguna manera, ¿no? En fin, 5 personas fueron las que ejecutaron el asalto materialmente, ¿eh? Iban encapuchados, iban armados, las maniataron, agredieron a ocupantes de la casa, entre ellos María del Monte y su mujer, la hija de Inmaculada, su pareja, una empleada del hogar. No es ninguna broma esto, ¿eh? Se ve que fueron momentos muy duros y complicados, ¿eh? Al final el botín es el que es. 181.000 euros en joyas es dinero, es razonable, 14.000 euros en efectivo también lo son, pero sobre todo es el momento que no sabes lo que estás viviendo, en qué puede derivar y cómo puede acabar, ¿no? Porque, como os digo, parece ser que había ahí mucho miedo, ¿eh? Bueno, pues al final esto es lo que ha ocurrido. Al final acusado Antonio Tejado, y vuelvo a repetirlo. Bueno, ya, por si no lo sabéis, yo me imagino que sí, en su momento fue detenido, ¿eh? Antonio Tejado en su momento fue detenido, pero luego fue puesto en libertad y ahora es cuando ya la cosa va seria, ¿eh? El auto subraya que se trató de un atraco violento y de gran peligro. Entonces, ahí es nada. Aparte de todo ello, también pensemos que hay alguien en medio que sería entre María del Monte y Antonio Tejado, pues que con qué cara llevas eso adelante, ¿no? En fin, ojo, cuidado, no estoy absolutamente culpabilizando a esa persona intermediaria o que está en medio, que se encuentra en medio, ¿no? Sencillamente digo que es difícil, me imagino, asumir algo así, ¿no? En fin, veremos en qué queda todo. Siempre os lo vuelvo a repetir, siempre con respeto y siempre con cuidado a la hora de valorar y decir las cosas, porque no hay una sentencia. Ahora mismo es acusado y está a la espera de ver qué ocurre en un futuro. Dicho lo cual, tardará tiempo hasta que llegue resultado de ese tema, pero un día llegará. Y entonces podremos hablar con sentencia firme para bien o para mal. Y eso sí, me imagino que ya pase lo que pase, entre la familia se ha abierto una brecha difícil de cerrar, me intuyo. Os leo en caja de comentarios, avecillas, ¿qué os parece todo esto? Sed respetuosas, por favor. No os voy a preguntar qué creéis, porque al final eso sería conjeturar y sería aventurarse a contar cosas que no sabemos, desconocemos por completo. Dejemos que la justicia actúe, que lleguen las cosas como deban, y en un futuro sabremos lo que ha ocurrido, o mejor dicho, lo que ocurrió. Así que a la espera quedamos, avecillas. Os leo en caja de comentarios y pasad buen finde. Y lo que os decía al principio, si nada lo impide, a la 1:30 me tenéis en directo. Un besazo muy grande y os leo en caja de comentarios.